Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta sesión en vivo. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar sobre las emociones, los temores que vive el paciente que se trasplantó de un, bueno, que se sometió a un trasplante de riñón. Ok. Hola, hola. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora aquí del otro lado, toca que tú nos compartas toda esa sabiduría que tienes y pasión por la psiconefrología. ¿Te parece si te presento para los que no te conozcan todavía? Claro Bueno, que ella es la doctora Erika López, es licenciada en psicología, tiene una maestría en sistemas de salud, doctorado en estudios de población, ya con título en mano, afortunadamente, y es la actual coordinadora del diplomado en psiconefrología que el centro está llevando a cabo en este tiempo, en su segunda generación. Y como comentabas al inicio, hoy vamos a estar hablando de estas experiencias que tienen los pacientes trasplantados. Hoy en nuestras redes compartimos un ejercicio justo que trataba de eso, que menciona qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra trasplante, ¿no? Recibimos varias respuestas como vida nueva, vida, renacer. Alguien comentaba que llegaba a sentirse egoísta por el hecho de quererlo ya, ¿no? De decir ya, por fin lo quiero tener, oportunidad, recuperar tiempo. Alguien comentaba que de todo, ¿no? Libertad, miedo, vida otra vez. ¿Tú qué nos puedes comentar acerca de estos sentimientos, emociones, pensamientos, creencias que tenemos igual todos acerca del trasplante, ¿no? Y quien lo vive, ¿cuáles son estas principales emociones que pueden llegar a sentir? Ujú. Gracias, Valeria. Bueno, iniciemos con cómo fue el proceso de trasplante. Me ha tocado pacientes que se sorprenden al decir, yo puedo trasplantarme, porque en su unidad de diálisis o de hemodiálisis nunca les comentaron sobre la posibilidad de trasplante. Algunos que por casualidad llegan a enterarse de que es posible que ellos en su institución de salud se hagan las evaluaciones y bueno, ya sea que vayan a lista de espera o gestionar en familia la donación o entre algún conocido o amigo. A veces se ve como algo lejano. Uno de los pacientes me decía, yo creí que solo los que salían en la televisión, los artistas o gente de mucho dinero. Él tenía su seguridad social en el IMSS en México y él no lo veía como posible. Solo lo veía como para gente que tenía dinero, recursos económicos y famosos. O él decía, yo veía los noticieros que llegó un riñón de no sé dónde, llegó un hígado, llegó un pulmón. Y para él no estaba disponible esta opción. Cuando por casualidad se entera, pues entonces se ve como, wow, yo puedo acceder a ese trasplante. Entonces, uno puede ser desde sorpresa, a veces es algo de imposible. Si nosotros vemos la lista de espera en México, la semana pasada creo que eran 17,000 y pico de lista de espera. Entonces imagínate que de repente te digan ustedes el número 17,000, ¿no? Luego en las instituciones, bueno, ya cada una tiene su propia estructura de organización. A veces hay desesperanza porque quizá no sea dentro de la familia alguna situación donde puede o no haber el donante. Esto es importante explorar, cómo es la historia, cómo llegó, qué es lo que los médicos le dijeron, cuál es la historia que tiene sobre el trasplante. Muchos de los que participaron hoy en las redes sociales justo lo veían como una oportunidad, como incluso a veces hay esta estructura de creencias de ser egoísta. Sin embargo, es un procedimiento médico que yo lo veo como es una gran oportunidad. Si hubiéramos estado hace 30 años, híjoles, ni siquiera había los médicos, las instituciones. Entonces,
Estamos en una época que afortunadamente existe esa cirugía y en algunas instituciones, bueno, pues se promueve. Sabemos que en México, pues Jalisco es el que tiene una gran cultura por los trasplantes y toda una infraestructura. Entonces, ¿cuál es la historia sobre la persona que tiene el trasplante? Una vez que se llega al trasplante, digo, pudiéramos profundizar donante vivo, donante fallecido, pero una vez que hay que se logra el trasplante, dentro de los primeros miedos es al rechazo. En alguna ocasión profundizaré sobre los primeros minutos posterior al trasplante. O sea, hay personas que empiezan a orinar y es una sensación donde ellos dicen lloré cuando después de mucho tiempo no podía Tuve la orinar. sensación. Sí. Y así lo dicen, ¿no? El chorro, o sea, es una experiencia que ellos lloran de alegría porque lo ven como ese proceso de milagro. Tal vez en otra ocasión platiquemos un poco. Una vez que pasa la cirugía, que pasa este proceso de adaptación de cuidados, más o menos un año, se puede enfrentar, los médicos son claros, al inmediato puede haber un rechazo agudo, o sea, posterior a la cirugía alguna situación y hay un rechazo. Puede ser un rechazo que se le llama crónico, donde a lo largo del tiempo, ¿no? Parece como que disminuye la función del riñón. Entonces se enfrenta a esa situación de angustia por la pérdida del riñón. Se ha observado que este síndrome, algunos lo han estudiado y se llama el síndrome de Damocles. Muchas personas que tienen una enfermedad renal o una enfermedad crónica, se ve como un proceso de sanación el trasplante. Y el miedo a rechazarlo es como recaer, como Como regresar a fracasó. diálisis, regresar a hemodiálisis. Entonces, en este como imaginario del trasplante es la salvación o es la cura, justo genera esta angustia de ya no quiero regresar a diálisis. Tengo pacientes que me dicen, cuando empieza a haber rechazo crónico del injerto, es el día que me manden a hemodiálisis, yo no voy a querer regresar. ¿No? Justo por esas historias de que tal vez fue una experiencia muy complicada. Tengo pacientes que ya tienen un segundo trasplante y los acompañamos. O sea, hay un proceso, sí, hubo rechazo, regresar. Me gusta mucho esta metáfora donde parece que nos bañamos en el mismo río, pero no somos los mismos que nos bañamos en el mismo río. Entonces, Ni regresar el a río ni diálisis nosotros. o regresar a hemodiálisis, pues es eso, que aunque regresas al mismo tratamiento, ya no eres el mismo o la misma. Dentro de esos hay esos sentimientos, el Claro, miedo. y como mencionas, ¿no? Viene de este sistema de creencias que tenemos cada persona y de diferente manera, ¿no? Igual en nuestras redes compartíamos que en estos ejercicios que hacemos no hay respuestas buenas ni malas porque al final cada persona tiene su experiencia, ha vivido circunstancias diferentes, contextos diferentes. Entonces, lo que nos interesa es justo esa, ¿no? Esa diversidad y cómo han obtenido las herramientas necesarias y cada quien personales en sus tiempos correctos para poder enfrentarse a ello, ¿no? Uno de los objetivos que buscaríamos después de este trasplante es tener una buena relación con nuestro cuerpo y justo con el injerto, ¿no? Porque llegan a presentarse esas situaciones y estas nuevas creencias de, es que el riñón de mi hermano, el riñón de la persona que me lo dio, entonces como que llegan a idolatrar el riñón y al final se terminan como descuidando, terminan separando ese concepto de ellos mismos con el de su trasplante, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa buena relación de cuidados, de protección, pero no caer en estos extremos ni de pensamientos catastróficos de es que si no resulta, voy a regresar a diálisis, todos estos pensamientos catastróficos, pero tampoco caer en esta parte de, ok, ya lo tengo, ya llegué al final del arco iris que fue el trasplante y ya me curé.
¿no? ¿Cómo equilibrar estos pensamientos para tener una buena relación con mejor calidad de vida y, pues sí, por así decirlo, sacarle provecho a ese trasplante y esa oportunidad, como lo mencionaba? Ujú. A mí me llamó la atención cuando estaba haciendo los estudios con personas que se trasplantaban. Decían, es que el riñón de mi hermano. Y cuando yo les preguntaba, ¿hace cuánto que se trasplantó? Y eran, hace 3 años. Y yo les preguntaba, ¿y cuándo va a ser su riñón? Entonces era como que se sorprendían de, pero pues es que es el riñón de mi hermano. Y hacíamos un ejercicio, ¿no? O sea, cómo apropiarnos de ese órgano. Me gustaba mucho hacer metáforas donde imagínate que es un carro, así un súper, yo les decía un Lamborghini o de esos carros deportivos, y que siempre lo estás manejando pensando en que es de otra persona. Entonces, estás más presionado, no le vayan a hacer nada al carro de mi hermano, que no lo rayen, que el versus es tu carro. La experiencia de manejar tu carro o un carro prestado es muy diferente y los cuidados son también diferentes. A veces cuidamos más porque va a decir mi hermano. En algunos de los pacientes era eso, donde uno decía es que lo que más me preocupa es que mi hermano, que rechace el riñón y pues mi hermano hizo el sacrificio. Entonces, hay un ejercicio donde nosotros nos apropiamos del órgano. Es un acto muy generoso de nuestra familia, mamá, papá, hermanos o cualquier situación en cuanto al donante. Y el ejercicio es apropiarnos del órgano. Muchas veces, sobre todo cuando es de donante cadavérico, hay como ese sistema de creencias de quién será, cómo será su manera de ser y no le nombran. Entonces, en un taller que nosotros hicimos a principios de año, se llamó de la angustia a la plenitud. Justo era para pacientes con trasplante. Uno de los participantes decía, cada vez que yo nombro al órgano es como de el injerto. Y les preguntaba, ¿y cómo te sientes al nombrarlo así? Y fue cuando se dio cuenta y dice, ay, como, o sea, así como la cosa, como lo frío, como pues el injerto. Y tenía que ver con ese grado de aceptación. Todavía había una historia donde, bueno, ¿y es mi riñón o de quién es el riñón? Creo que dentro del área de psiconefrología, apropiarnos del órgano es parte de aprender a integrar digamos, el riñón a nuestro lenguaje, pero también a nuestro cuidado. Y en el caso de las personas que a veces le nombran como el bebé o mi chiquito, mi bebito, ¿no? Como si fuera un ente, ¿no? De ellos. Entonces, una de mis maestras, pues que la doctora Luque nos decía, pues es que si le decimos así, pues entonces el corazón también va a tener su nombre, el riñón, el pulmón va a tener su nombre, y entonces vas a tener un cuerpo con miles de personas y miles de nombres de los órganos. Entonces es tener también, no infantilizar como al riñón, sino más bien integrarlo. Conceptualmente es un órgano que ahora es mío, me pertenece y que está contribuyendo con las demás funciones de nuestro cuerpo. Sí, y esto que mencionas es muy interesante, el qué viene después, ¿no? El tema del donante sería otro tema que con gusto igual nos encantaría compartir contigo, porque sí, o sea, existen diferentes situaciones, ¿no? Una es de agradecimiento extremo, ¿no? Al hermano porque donó el riñón. Pero ¿qué pasa, no? Cuando no hay nadie de tu familia que pueda o que quiera donarte, ¿no? Que exista esa posibilidad y que ellos decidan que no hacerlo. Entonces ahí se abre otro tema igual enorme y entonces entran ya las relaciones que tienes con tu familia, con tu pareja incluso, con tus hijos y se abre todo este panorama de cómo nos relacionamos, porque al final las enfermedades crónicas, en este caso la enfermedad renal, no se vive solo, a pesar de que una persona es el que tiene el diagnóstico, el que se somete al tratamiento y que claramente sus niveles de estrés y de todo aumentan porque se ven afectados directamente física y emocional, también lo vive su familia, también lo vive su contexto.
¿Cómo este procedimiento se ve reflejado o cómo impacta en la familia, ya sea mi esposo, mi esposa, mis hijos o mis papás con quien viva, ¿no? ¿Cómo impacta este nuevo proceso, esta nueva adaptación que no solo yo voy a llevar a cabo, sino también mi contexto debe llevarlo a cabo? Ujú. Va a depender de la relación familiar que tienen, ya sea el paciente y su núcleo. Ahora hablamos de múltiples familias. Anteriormente era una estructura como clásica de mamá, papá, hijitos, ¿no? Y abuelitos. Hoy las familias han cambiado. Tenemos familias integradas donde tal vez están mis hijos, tus hijos y los nuestros, ¿no? O familias donde solo vive una persona. O familia donde nuestra pareja está en Estados Unidos y yo estoy a cargo de los hijos. O donde soy jefa de familia y bueno, estoy al cuidado de mi hijo con enfermedad renal o al cuidado de mi papá con enfermedad renal. Entonces, uno depende de la familia o la estructura familiar. La otra son el nivel de cercanía con la familia. Hay personas que tienen confianza de hablar con sus seres o sus seres queridos sobre la enfermedad. Hace 8 días, justo la pregunta fue, ¿con quién te sientes cómodo o cómoda de hablar sobre tu enfermedad? Y tenemos círculos que son muy cerrados y solo sabe mamá y hermanos, pero primos, tíos, solo sabemos como que tiene una enfermedad, pero no sabemos. Entonces, tiene que ver con qué tipo de familia y qué nivel de cercanía tiene el individuo. Ahora, siempre hay una pérdida también en la familia. Todos tenemos expectativas sobre la vejez del abuelo, sobre el futuro de nuestros hijos o sobre la idea de nuestros papás, incluso de nuestra pareja. Soñamos que vamos a envejecer con nuestra pareja y a lo mejor pues tener los últimos años con calidad de vida para, algunos dicen, ¿no? Anhelo jubilarme para viajar con mi pareja. ¿Y qué pasa cuando pues eso no sucede? Y que hay un diagnóstico en la pareja. Es una pérdida para todos los individuos involucran este sistema. De acuerdo a esas expectativas, es el nivel de pérdida que se puede tener. A veces vemos abuelitos, o en el caso de los nietos, que dicen, veo a mi abuelito y pues yo esperaba un abuelito que me consintiera, que me llevara a la feria, que hiciera tales actividades, me consintiera, y pues veo a mi abuelito y cada vez se va deteriorando, deteriorando. La pareja sí también ocurre. Y se enfrentan no solo a una pérdida de salud, se enfrentan a pérdidas como un rol. Si antes contaba con mi pareja, desde un apoyo moral, un apoyo económico, el hecho de que se presente la enfermedad también se mueven los roles dentro de la familia. ¿Qué ocurre con el trasplante? Entonces, es necesario conocer como el antecedente de la familia, porque muchas veces el trasplante también es una salida para la familia. Es decir, si yo tengo un hijo adolescente que está en hemodiálisis o en diálisis, yo misma puedo ver que con el trasplante mi hijo puede tener una calidad de vida diferente. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué tanto yo soy candidata? En México se han hecho estudios muy bonitos y en Jalisco hay uno que hizo la doctora, ay, se me fue su nombre, lo ponemos en las notas, En la descripción. Makota Crowley. Ujú. Y ella dice, ella entrevista a mujeres que donan su riñón a sus hijos y dicen, no duele la pérdida, al contrario, es dar doblemente la vida. Y ella dice, bueno, el contexto de mamá mexicana es, no me importa, o sea, mis hijos es un acto de amor que daría la vida por ellos. Entonces, el trasplante también es una salida triunfal para toda la familia. Lo veo con las parejas, cuando se enfrentan al diagnóstico y es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo no quiero que mi pareja se vaya deteriorando en hemodiálisis o en diálisis y bueno, se ve como al trasplante. Tienes razón en esta parte, Valeria, donde dices, a veces no hay posibles donantes, a veces por la incompatibilidad, pero también a veces porque la red o la actitud hacia la donación se ve como peligroso. Entonces,
Al rato no solo va a haber un paciente con enfermedad renal, sino dos. Mm. Y es entendible. En México nos falta, en México y América Latina, y muchas partes Sí, del mundo, sí, nos aún hay falta mucho trabajo. esta cultura de la donación y conocer las bondades del trasplante. Entonces, también se ve como ese, pues la salida triunfal a la enfermedad renal. Algo que también quiero compartir es que a veces la familia genera estrés en el receptor, porque encontramos relaciones familiares donde es, no estés tomando coca, cuida, y así he escuchado a mamás donde les digo, bueno, hacemos un trabajo con ellos, pero dicen, cuida el riñón que te dio fulanito. Mm. Y entonces es como una doble carga, donde sí, o sea, tiene que pegarse el tratamiento, tiene que tener ciertos cuidados, pero este tipo de comentarios representa como fortalecer esa carga emocional del receptor. Sí, es que los mitos y creencias de las personas, como comentábamos, son todas diferentes, ¿no? Y entonces uno como paciente, como la persona diagnosticada, la que está sucediendo, digamos que tiene un proceso de alfabetización en salud, se está empoderando y todo, pero llega a su contexto familiar y entonces se encuentra con una pared, ¿no? Llega en momentos de estrés, en estas próximas fechas patrias aquí en México, de no, pues no te hace daño, échate un taquito, ese tipo de comentarios, que igual hemos llegado a publicar varios posts de esos comentarios de, y ya casi te curas, o que son comentarios, sino con afán de lastimar o de molestar, porque no creo que ese sea el fin, sino que vienen de esta falta de información, ¿no? Y de lo que creemos las personas que estamos ajenas a esto, ¿cómo las personas trasplantadas pueden llegar a tener relaciones sanas en esta parte, ¿no? Que se busca, los profesionales de la salud, las personas en esta enfermedad, buscan participar en una sociedad que esté informada y sea empática. ¿Cómo ellos pueden tener estas herramientas o qué habilidades necesitarían para tener relaciones sanas? Uh-huh. Eh, bueno, para mí la joya en el paciente con una enfermedad crónica es el empoderamiento sobre su salud y alfabetización. Esto quiere decir que a veces quisiéramos a la mamá ideal, quisiéramos a los hijos ideales, quisiéramos al nefrólogo ideal, quisiéramos un mundo ideal. Lo cierto es que podemos tener o no la mamá con las características que deseamos. El empoderamiento te ayuda a comprender los sistemas de creencias, donde, ok, para tal persona es importante que yo coma ese tipo de comida. Entonces, no se trata como de cambiarnos de mamá o renunciar al papá que tenemos o renunciar a los hijos, sino el empoderamiento logra que el paciente sea consciente de su condición y sea consciente de las necesidades actuales. Y es tan libre de decir no por ahora, ¿no? O no de una manera asertiva, sin que haga sentir mal a la persona, porque a veces creo que ese es el miedo de, ay, ¿qué va a decir fulano? ¿Qué va a Lo decir voy a fulano? ofender. Y entonces la salida es como, pues me aíslo, ¿no? Mejor no voy porque van a estar presionándome y me aíslo. Y no funcionamos aislados. O sea, digo, ahorita con la pandemia hemos visto, ¿no? La presión de estar aislado. En el paciente empoderado lo que hace es que reconoce las necesidades actuales del trasplante y se relaciona amigablemente con su medicamento. El hecho de que ya se somete al trasplante, el apego al tratamiento farmacológico es muy valioso. Y a veces hay una idea de ya estoy trasplantado, ya estoy curado. Hemos visto cómo los pacientes abandonan su tratamiento farmacológico. Una gran colega, la maestra Halley, en su estudio, ella vio como uno de los pacientes decía, eh, en su sistema de creencias, el paciente decía, un día sí y un día no me tomo el medicamento. Porque para él era algún día voy a dejar el medicamento. Explorando un poco más,
pues se dio cuenta que el aspecto económico también estaba detrás. Entonces, no puedo comprar el medicamento, pero al menos un día sí, un día no. Desafortunadamente, bueno, se enfrentó a rechazo de riñón y son sistemas de creencias que inician, que no se comparten, que no se consultan con el experto y lo adoptan como una verdad. Eso es lo que nosotros en el área de psiconefrología nos relacionamos, donde uno, los sistemas de creencias, es tan consciente el paciente que dice, ¿será que me estoy metiendo un autogol? Lo consulto con mi médico. ¿Será que yo mismo me estoy autoengañando? Y aquí me gusta hacer esta distinción. Uno, el autoengaño que a veces puede tener el paciente versus el autoconocimiento. Parece que son cosas diferentes, pero yo les digo, es como la misma, las caras de la moneda, ¿no? O tú mismo te estás autoengañando, aislándote, rechazando consejos de los profesionales de la salud, tomando tus propias decisiones, o hay un autoconocimiento. En en los grupos con pacientes con diabetes, me gustaba hacer un juego donde yo les decía, ¿qué nivel de glucosa crees encontrar, ¿no? O tener? Y se lo anotaban. Ganaba pues el más cercano. A veces llegaba un nivel de autoconocimiento y ya la persona sabía, no, yo traigo entre tal y tal, porque A esta conocía, hora tengo tal. conocía cómo se había comportado y su cuerpo lo empezaba a conocer. Entonces, hay técnicas muy bonitas de biofeedback que me han gustado y ese es el trabajo que el paciente que una vez que se trasplanta, yo les digo que el trasplante es una revolución psicológica y física que vive la persona. Pero imagínate como tienes la revolución que tanto trabajo costó y de repente es como de regresar y tener el mismo patrón de comportamiento, pues no funcionan. Eso es lo que son los dos pilares de la intervención del psicólogo. Mencionabas ahorita la pandemia, ¿no? Aparte de todos estos sentimientos, nuevos sentimientos, adaptaciones, nuevos retos que trae consigo el trasplante, estos miedos al rechazo, yo creí que aquí era al final, aquí me curaba y pues no es así, ¿no? Sigo tomando medicamentos, sigo teniendo, ahora tengo más miedos que antes, ahora siento que me debo de cuidar más porque no quiero regresar a diálisis, a hemodiálisis. Se agrega este nuevo plus que si bien se nos agregó a todos este nuevo situación que fue la pandemia, en estos pacientes con trasplante, ¿cómo actúa? ¿Cómo ellos podrían manejar esto? Que si bien no es un miedo irrelevante, no es un miedo que se estén imaginando, porque al final de cuentas sí está ahí, el COVID está ahí, el riesgo está ahí para ellos y para todos, ¿no? Ellos como población de riesgo, pues sí llegan a personas a tener un miedo obsesivo, a causarles más ansiedad, a retomar esos patrones negativos que si bien habían superado, esta pandemia trae consigo más aislamiento, más precauciones, más todo. Si los hospitales necesitaron adaptación, nuevos protocolos, ¿cuáles serían estas herramientas de adaptación y nuevos protocolos que podrían llevar para manejar estos niveles de ansiedad y de nuevos miedos que trajo consigo la pandemia para todos? Ujú. Uno es tener información sobre la evidencia. ¿Cuáles son los cuidados que son evidencia? Porque a veces tenemos cuidados que nos preocupan, pero no tienen nada de evidencia de cuidado. O sea, hay pacientes que pues, se ponen la careta y no se ponen el cubrebocas. Entonces, la evidencia no es esa. O sea, el cubrebocas, el gel antibacterial. Y a veces veía, uno de los pacientes decía, yo me echo vinagre en todo mi cuerpo. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y cuál es como la evidencia detrás, no? Dice, yo donde sea que voy, entro a un lugar y me echo, se traía su vinagre. Entonces, uno es empoderarlo con evidencia científica, porque a veces estamos muy vulnerables a cualquier tipo de información. Sabemos, en el caso del paciente que se trasplanta, los inmunosupresores pues aumentan, ¿no? Además de la enfermedad crónica, bueno, la condición pues de vulnerabilidad. Entonces, lo que hacemos uno, relacionarnos con la evidencia científica. Dos,
¿Cómo construir relaciones sanas? Sabemos que este aislamiento hace que nosotros empecemos como, ya sea que si vivimos con pocas personas, pues extrañar a nuestros compañeros, ¿no? Quienes se iban a hemodiálisis y que de repente uno ya no está, o esta situación de metro y medio de distancia y se rompen las relaciones. Es necesario, aún en este tipo de situaciones, mantener esa relación, ¿no? Tenemos medios como las redes sociales y creo que ahora, bueno, estar a través de estos medios comunicándonos es una oportunidad. La otra es que puede ser que el enemigo esté en casa. Esto quiere decir que a veces en este encierro, pues si yo ya tenía una relación violenta con mi pareja y ahora lo tengo que ver ya no solo cuando regresaba de trabajar, sino que ahora lo veo desde temprano, es sensibilizarnos sobre esa relación. A veces este tipo de situaciones son caóticas para movernos y tal vez ese tipo de violencia es la que ya no podemos tolerar o ya no podemos soportar. Y lo que implica es prepararnos para lo que requiera. Muchos de los problemas de pareja surgieron ahora en la pandemia, porque visibilizó el nivel de rechazo que muchos estaban teniendo y que no lo hacían consciente. Entonces, una de las maneras de construir relaciones sanas es generar valores como empatía, comprensión. Cuando yo le digo al paciente qué es lo que espera de su familia, muchos dicen, pues que me comprendan. Y yo ¿cómo desarrollar esa comprensión? Porque es mutua. A veces queremos que nos comprendan, pero nosotros estamos en el enojo, en el fastidio, y es como de, yo soy el que genera también, pues, esa incomprensión por parte de la familia. Lo que se hace es trabajar con valores. Si yo necesito tener, lo vemos con los jovencitos, entonces hay casas donde los jovencitos están tomando clase, los niños clase, la mamá está dando clases o trabajando, es comprender que es una situación y a veces es una situación nueva y a veces se anhela, como es que antes no era así, es que ¿cuándo vamos a dejar de usar el cubrebocas? ¿Cuándo vamos a regresar? Tal vez nunca regresemos al antes. Vemos miles de variantes. Entonces, la estrategia es relacionarnos con lo que es y con lo que no es. Soltamos la fantasía. La fantasía es que tú antes medías 1,40. Sí, mamá, ya crecí. Ya no puedo medir 1,40. Yo soy, no sé, pienso en esos adolescentes que 1,80, 1,70. Y no podemos regresar. Y parte de la generar relaciones sanas es relacionarnos con los demás como antes así era, ahora es así. Y generar el proceso de adaptación. Esto no quiere decir que esté peleado, ahora es cómo hacemos la creación. Yo lo veía con los niños pequeños. Sé que los cubrebocas hubo tantos creativos que de ranitas, de cositas, y es cómo generamos de que eso que ahora, esas medidas que pueden ser muy pesadas, tediosas, en realidad puede ser divertido. ¿Mm? Puede ser algo que en este proceso de adaptarnos logramos tener una manera hasta divertida de relacionarnos. Claro, y aquí entra nuevamente estas herramientas personales, ¿no? Que trae consigo el empoderamiento, el de una comunicación asertiva dentro de casa. Va a fomentar que esta adaptación y estos nuevos retos a pandemia, a trasplante, a cambio incluso de clínica, de cualquier estos cambios que requieran adaptación con las herramientas personales que se vienen trabajando, es momento digamos que es el entreno, ¿no? Para ponerlo a prueba en una situación así, que si bien no es lo mismo adaptarse a un cambio
no sé, de ahora voy a cambiar de lentes a un cambio de aislamiento, de cuarentena, sí son herramientas que se van forjando en tu día a día, estas herramientas de comunicación, cómo me comunico en casa, estas actividades que tengo para decir, no, esta vez yo no como eso, muchas gracias, preparé esto, o de no, muchas gracias, yo no quiero ir, a tener esta comunicación en el consultorio con nuestros médicos, ¿no? De decir, ok, no entiendo qué me está diciendo, doctor, no comprendo qué significa esto, este medicamento para qué me sirve, toda esta parte de alfabetización en salud, de empoderamiento, que se trabaja día a día en el trabajo, en la escuela, en la casa, en tus situaciones médicas, pero nosotros como profesionales de la salud, ¿cómo podemos fomentar que este paso, este nuevo reto, en este caso el trasplante, sea más libre de angustia, sean con los miedos pues racionales, que abramos este canal de comunicación para que tanto él sienta respuesta, sienta ese apoyo de nosotros los profesionales, pero no que llegue a ser dependiente de nosotros, ¿no? ¿Cómo nosotros como profesionales de la salud podemos apoyar en ese camino, en ese nuevo reto? Uno, aprendiendo a trabajar en equipo. A veces el paciente ve por un lado al nutriólogo, por un lado al psicólogo, por un lado al nefrólogo, y bueno, esto es reflejo de la fragmentación del sistema de salud. A veces está en la institución y a veces lo buscan de manera privada. Eh, una es, ¿cómo sería que estuviéramos trabajando los tres o todos los profesionales sobre la persona? La otra es sensibilizar y ser curiosos en el momento de entrevistar a la persona. A veces los pacientes son muy hábiles y dicen, ¿estás siguiendo la dieta? Y es como de, sí, 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 hasta ya investigué una receta que puedo hacer con ta, 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 ta. Y yo les pregunto a los nutriólogos, o sea, ¿tú crees? O sea, después de hablar sobre tal paciente decían, ¿cómo quisiera creerle? Pero es, no, o sea, los resultados de sus laboratorios y lo que me Dicen dicen otra cosa. bueno. Y una es, creo que aprender a tener esa confianza entre el equipo de salud y el paciente con la idea de conocer un poco más sobre los sistemas de creencia. Cuando yo platico con los nutriólogos o nutriólogas, hay un miedo entre la transición de los tratamientos. No es lo mismo el régimen que sigue una persona en diálisis a nivel nutricional que quien sigue en hemodiálisis. Ni tampoco, bueno, cada caso es muy diferente entre los pacientes de hemodiálisis, pero siguiendo con el mismo paciente, hay una serie de actitudes respecto a adoptar el nuevo régimen nutricional. Entonces, si está en diálisis, de repente hay miedo porque es, no quiero comer más de esto, no quiero comerlo. En el caso del trasplante, se ha documentado que el consumo de agua se perdió. Los entrenamos, en el caso de pacientes que estaban en diálisis, los entrenamos para que no tomaran agua. Cuando pasa el trasplante, ahora los tenemos que desentrenar y el consumo de agua aumentar. Entonces, tiene que ver con la conducta del paciente, pero también su relación con el agua, porque se veía mal el agua, era amenazante. Una vez que hay el proceso de trasplante, bueno, tiene una libertad diferente de consumir algunos alimentos. Y a veces pasa que pues el paciente está deshidratado porque se acostumbró a no consumir este líquido y ahora reeducarlo. Este es el vivir, los pacientes viven esta angustia y nosotros tenemos que prevenirlo. O sea, antes de que ocurra sabe los estudios que hemos hecho en el área de nutrición, sabemos que usted se va a enfrentar a esto. Vamos a prepararnos.
Entonces, los nutriólogos no son psicólogos y nosotros tampoco somos nutriólogos, pero hacer trabajo en equipo y es decir, vamos a preparar al paciente para que en un mes ocurra esto, para que dentro de 2 meses prevenir que suceda lo otro y estar pendientes de los riesgos. El apego al tratamiento sabemos que es fundamental. En algunos casos, en el caso de, recuerdo una mamá que ella se sentía muy culpable por la enfermedad renal de su hijo y entró a un estudio. Entonces se les estaba dando cierto medicamento y la enfermera dentro del protocolo tenía que contar las pastillas. Cuando esta mamá llegaba, se le preguntaba, ¿le dio todo el medicamento? Sí. Cuando la enfermera contaba el medicamento, pues resulta que no le había dado ninguna pastilla. Entonces, al entrevistar a esta persona, pues ella entraba en shock de, ¿no le di? Y no era como una situación de se me olvidó. En su cabeza, ella juraba que sí se lo había dado. Y es esta parte donde ella se sentía culpable, donde decía, es que en mi familia todos tienen riñones poliquísticos y yo soy la de la culpable y soy la mala madre por la carga genética. Mientras no se trabajó eso, ella no podía estar activa en el tratamiento. Una vez que ella trabaja todas esas culpas que solo eran parte de su estructura de pensamiento, entonces ella se empodera y dice, sí, ahora mi hijo y yo, y empezamos y bueno, pues fue una bonita experiencia, no solo digo por la parte del estudio, pero reconocer la importancia de comprender no solo el contexto del paciente, sino en este caso el cuidador primario. Y creo que como expertos en el área de la salud, conocer qué hay después del trasplante es fundamental en cuanto a los mitos, en cuanto a los comportamientos, los sistemas de creencias y todos estos sentimientos que genera el trasplante en el paciente y en su familia. Claro, y es que el trabajo multidisciplinario, aparte de, como mencionas, trabajar nutriólogo, médico, psicólogo, en conjunto, también ayuda a abrir esta visión de la persona, ¿no? De decir, ok, sí, la persona es la que, porque me ha tocado médicos que dicen, bueno, ok, sí, no, hablo con el paciente porque a él le interesa y demás, pero no se da cuenta que la persona que lo acompaña toma un papel importante, porque por lo regular las personas que acompañan a las citas médicas tienen un rol en su tratamiento, en su cuidado, que ya aquí igual incluye otro tema de estos cuidadores primarios, cómo afectan e influyen directamente en las conductas del paciente, ¿no? Entonces, creo que se abren muchísimos temas de los cuidadores, de los mitos y creencias que se tienen, de las relaciones que se abren con la familia y tantas cosas que justo en estos espacios es donde nos gusta compartir. Y voy a leer unos comentarios que el primero nos dice, hola, soy paciente de insuficiencia renal esperando trasplante de cadáver. Que alguien le comenta que se acerque a algún CETRA para que le hagan una valoración de compatibilidad de un vivo relacionado. Arriba me había aparecido un comentario, pero no lo... Menciona la corresponsabilidad de mantener la calidad de vida. Menciona aquí una palabra, pues que es clave y que muchas veces se nos olvida y que es un punto muy importante en la vida de todos, ¿no? ¿Con qué calidad la vivimos? ¿No? Nos importa que estos tratamientos en este tipo de enfermedades alarguen únicamente nuestra vida, tengamos más años de vida, o como llegan a ver esta frase de o más vida en los años, ¿no? Y esto, todas estas herramientas que hemos platicado, la relación que llevamos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestro contexto, con nosotros mismos, con la percepción que tenemos, con nuestros médicos, todo influye en esta calidad. Ujú. Y ahorita que mencionabas de cuando el médico o el personal de salud se dirige más al cuidador primario que al paciente.
y es como si se minimizara su capacidad de comprensión. Entonces, yo creo que ahí ver cuál es la carga que el personal de salud dedica hacia el paciente. O sea, a veces el mismo paciente se ve inutilizado, ¿no? O incapacitado, donde se le pregunta algo y lo primero que hace es voltear a ver a su pareja, a su cuidador primario, y inconscientemente todos jugamos a que él no puede. La familia, equipo de salud, jugamos a que él o ella es incapaz de empoderarse. Les invito, quienes nos están viendo, si son pacientes y que de repente les preguntan cómo va con su medicamento y voltean a ver a su cuidador, como un foco amarillo, ¿no? Si no es que un foco rojo, de qué estoy haciendo respecto a mi salud. Si quienes nos están observando nos están viendo son cuidadores primarios y observan eso en su paciente o en su familiar, veamos cuál es el impacto de esta relación que tenemos. Me parece que generar esta relación de confianza donde el paciente dice, bueno, tranquilo, o sea, no es un examen que en 5 segundos, si no respondes, pierdes. Es un alto y vamos a ver tus estudios, ¿no? Entonces, la columna 1 se refiere a tu nivel de potasio. El medicamento que estás tomando se refiere a tal. Y entonces el paciente, bueno, empieza a tener esa confianza. A veces en las instituciones públicas, pues es así como de el que sigue, el que sigue, el que sigue. Me parece que ya han estado cambiando y creo que sí podemos empoderar aún en esas situaciones al paciente y decir, alto, voy a revisar. Ya sabemos a veces las preguntas típicas que nos hace el médico. Ya sabemos como qué es lo que ve, ¿no? Y nosotros podemos tener ese cuadernito donde vamos anotando, oiga doctor, ¿y cómo salí en tal? Oiga doctor, a veces no nos pueden dar los resultados, sobre todo en las instituciones públicas. En teoría sí, pero en ese momento de consulta es, oiga, ¿y cómo salí de tal? Oiga, ¿y eso qué representa? ¿Y esto cómo lo puedo subir o lo puedo bajar? ¿A qué se debe que suba? ¿A qué se debe que baja? Esto es lo que nosotros entrenamos a la persona. Y bueno, a inicios del año hicimos un taller que se llamó De la angustia a la plenitud. Justo fue para personas que se habían trasplantado, donde trabajamos todas las emociones posterior al trasplante. Coincidieron personas que ya eran recién que se habían trasplantado, pero personas que tenían 16, 17 años de trasplante y que compartían situaciones similares. Eso quiere decir que no porque sea reciente o sea hace mucho años, mucho tiempo, hay emociones que siguen guardadas y estamos preparando en octubre, iniciamos el 18, el taller de trasplante de la angustia a la plenitud y es un espacio donde los pacientes que se trasplantaron van a compartir todas estas emociones que ellos viven día a día. Vamos a darles estrategias de cómo manejarlas y además cómo trabajar con su familia y con su grupo, porque no vivimos aislados, aunque bueno, con pandemia parece que sí, pero en realidad puede estar mamá en China y papá en África y a veces sentir la presión cuando nos llaman y nos dicen, ¿y cómo va tu riñón? ¿Lo estás cuidando bien o qué? ¿No? Entonces no importa que mamá esté en Japón y papá en Alaska o qué sé yo, es aprender a relacionarnos de manera sana con las personas que están alrededor del trasplante y no solo pues que nos vean como la persona que se trasplantó, sino que nos vean como una persona que somos y que tenemos una serie de necesidades más allá de cuidar el riñón. Entonces, por eso nos gusta, así fue el título, de la angustia, porque hemos identificado este patrón y la plenitud, porque a veces parece que el trasplante es una jaula de oro que me impide, ¿no? Algunos dicen, salí de hemodiálisis para ahora mi jaula de oro que se llama trasplante. Este taller pues lo estamos preparando y es una gran invitación también. Sí, ahorita que comentaste de estos, del taller que comentabas, donde se encuentran estas dos
lados, ¿no? Alguien que se acaba de trasplantar con alguien que ya incluso puede ir en su segundo trasplante, ¿no? Cómo compartir esa herramienta, a mí me parece muy, muy lindo ese ejercicio desde que lo escuché por primera vez, me pareció muy lindo y no solo para pacientes trasplantados, para pacientes con diálisis, para pacientes con hemodiálisis, porque se dan cuenta que son más que un diagnóstico que como comentábamos, la sociedad a veces nos encargamos de etiquetar y de encajonar a las personas por ciertas cosas, en este caso por su diagnóstico o por su tratamiento. Y no es así, creo que el darse cuenta que son más que eso, que no lo son y que la cultura se ha encargado de poner a la palabra enfermedad como algo negativo, como algo de víctima, creo que romper con esas creencias es un paso muy importante para que las personas tengan esa seguridad de seguir creciendo, de seguir con sus objetivos personales, de seguir con su vida, de buscar estas herramientas que los hagan eh, disfrutar cada etapa de su vida, de su enfermedad, de su tratamiento, de nuevos retos, y me parece muy importante y que hay muchos temas interesantes que compartir respecto a esto. Ya tenemos a alguien que comenta que le suena interesante el taller, que le gustaría asistir. Y alguien más puso, me diagnosticaron a los 16 años, en aquel entonces me dializaba yo solito, registraba el volumen de las bolsas y las preparaba para su desecho final. Este proceso de realizar, de conocerse a sí mismo, sus niveles y todo es algo increíble, porque a veces hay pacientes que piensan que los doctores piden sus autorregistros y demás como por, me dejaron tarea, ya me va a regañar el doctor si no lo llevo, pero no se dan cuenta que es un ejercicio que les hace conocerse a sí mismo, empoderarse y poder tener estas herramientas para decirle al médico, a quien sea, decir, no, esto no es así porque yo tengo esto, yo hago esto. Y esta es la labor que buscamos y que en psiconefrología se busca, ¿no? Pacientes empoderados con una mejor calidad de vida. Pues muchas felicidades a quien desde los 16 años logró esa independencia y autonomía para su tratamiento. Sí, pues muchas gracias. La información del taller, así como de los demás talleres que tenemos en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Psiconefrología, están en nuestras redes, los vamos a seguir publicando en la página oficial. Ya tenemos YouTube igual, donde pueden encontrar todos estos lives que igual los guardamos aquí en Instagram y en Facebook. También los podrán ver en YouTube. Tenemos muchos nuevos proyectos, ya igual estamos incursionando en TikTok, así como hay procesos esta pandemia, igual nos tocó adaptarnos y encontrar nuevos formas de comunicarnos y de llegar a ustedes. Y pues nada, cerrar con esta invitación a que conozcan sobre el tema de trasplantes, a que rompamos juntos mitos, a que nos volvamos una sociedad informada y empática en estos temas desde edades tempranas, que igual sería un tema increíble hablar sobre trasplantes en niños, que ojalá pronto podamos hablar de ello. Y pues sí, fomentar la cultura de la donación de órganos. No sé si quieras agregar algo. Pues que hay metodología, no es algo, no es de buena voluntad o de hoy sí y mañana no. Me parece que es quienes están detrás de estos talleres, nos hemos preparado para brindar las herramientas a la persona y así como la nutrición es muy importante, psicología, psiconefrología hace un gran esfuerzo por hacer válido el lema del Día Mundial del Riñón. Vivir bien con enfermedad renal. Creemos que es posible, nuestros pacientes lo han evidenciado y queremos que sea también para ustedes. Bienvenidos quienes se quieran inscribir y bueno, pues agradecer que se hayan unido. Carlos, desde Chiapas, muchas gracias, un saludo. Te vamos a tener el próximo jueves. Y bueno, pues
a seguirnos en nuestras redes y bueno, pues hacer que la psiconefrología esté en todas las unidades de diálisis, de hemodiálisis, de trasplante y que sea accesible a todos los pacientes. Y así sí, hay que, sin olvidar que no hay salud sin salud mental también. Exacto. Saludos Pues desde muchísimas Chile. gracias. Saludos Sí, desde Lili. Chile. Nos vemos pronto. Igual si les interesa algún tema que les gustaría que tocáramos en en los Instagram Lives, igual déjenos sus comentarios. En verdad los leemos todos, a todos, con mucho respeto, con admiración y cariño. Y pues estamos para servirles y nos vemos el próximo jueves. Claro que sí. Bonita tarde a todos. Hasta luego, bye.